La biosfera se desarrolla normalmente en la intersección de los otros 4 componentes ambientales. En el colegio solemos aprender una clasificación en reinos, como el reino animal y el reino vegetal. En este caso, el reino mineral no sería parte de la biosfera. Pero existe una clasificación superior a esta, basada en las características celulares, que son los dominios. Así tenemos los dominios arquea, bacteria y eucariota, además de los virus. Tanto las arqueas como las bacterias son organismos procariotas, o sea que no poseen membrana nuclear. Los virus no son células y los organismos eucariotas cuentan con células con membrana nuclear. Antes de mediados del siglo XX se creía que bacterias y arqueas eran todas bacterias, luego se diferenciaron, pero en todos los casos se trata de organismos microscópicos. Hasta la actualidad no se conocen arqueas que sean patógenas, o sea que causen enfermedades al ser humano. Muchas de las arqueas son organismos extremófilos, o sea que viven en condiciones de gran salinidad, de mucha temperatura o mucho frío, respiran gases sulfurados, etc. Dadas esas características, algunas teorías sitúan a las arqueas como los primeros habitantes del planeta Tierra. También nosotros tenemos arqueas en nuestro organismo, parte en el aparato digestivo, puede haber en la piel, a veces abajo de las uñas, en las zonas del ombligo, a algunos lados. Se conoce que así como los antibióticos suelen ser letales para las bacterias, otro conjunto de drogas que son las estatinas, que suelen tomarse por temas del colesterol, son letales para las arqueas. Pero hay aún mucho por investigar y desarrollar en este campo del dominio arquea. La especie que figura en pantalla se denomina Pirococcus furiosus. Por el lado de las bacterias, sabemos que son imprescindibles para nuestra vida y de muchos otros organismos. En nuestro caso, por ejemplo, integran la flora intestinal. Entre sus diversísimas funciones, algunas, por ejemplo, fabrican nutrientes esenciales para nuestro organismo, como ser la vitamina K. En el dominio de los eucariotas tenemos plantas, algas, animales pluricelulares como nosotros y la jirafa, que nos llamamos metazoos, animales unicelulares denominados protozoos, hongos. Bueno, es muy amplio el dominio eucariota dentro de lo que nosotros conocemos, ¿no? Y los virus, que están en el centro, en general un ácido nucleico rodeado de una cápside proteica, lipídica, etc., están relacionados a los 3 dominios porque existen los virus que nos atacan a nosotros y a otras tantas especies eucariotas, los virus que atacan a las bacterias, denominados bacteriófagos o fagos, y los virus que atacan a las arqueas, denominados arqueovirus. Como diferencias entre arqueas y bacterias, ambas procariotas, tenemos por ejemplo la presencia de proteínas histónicas en las que se enrieda el ADN en las arqueas, cosa que no hay en las bacterias, y los eucariontes también tenemos proteínas histónicas y no histónicas relacionadas al ADN. Las arqueas poseen una membrana celular muy resistente formada por enlaces éter, cuando las bacterias y los eucariontes tenemos enlaces éster en las membranas de nuestras células. Arqueas y eucariotas contamos con esteroides en las membranas celulares, cuando las bacterias poseen péptido glicano y no contienen esteroles. Las arqueas y bacterias no tienen organelas en material citoplasmático, por lo cual se piensan como organismos un poco menos evolucionados que el caso de las células eucariontes, que sí tienen organela, como por ejemplo la mitocondria, ¿no? Todas las células pueden tener material plasmídico, lo cual son trozos activos de ácido nucleico, aunque resulta mucho más común en arqueas y bacterias. Al estado actual de la ciencia, los cultivos de arquea no son tan comunes en laboratorio como sí lo son los de bacterias, y esto dificulta un poco su estudio, aunque se identifican mediante pruebas metagenómicas. Esto es revisando todos los ácidos nucleicos presentes, estén enteros o no, vengan de donde vengan.
y rearmando luego cadenas rotas a manera de un gran rompecabezas. Si clasificamos a los organismos en celulares y no celulares, y dentro de los celulares en unicelulares y pluricelulares, en el conjunto de los no celulares tenemos a los virus. Algunos pueden decir que están vivos o no están vivos, bueno, no importa. Por el lado de los organismos unicelulares tenemos a las arqueas, todas ellas son unicelulares, también a las bacterias, más allá de que tanto arqueas como bacterias puedan agruparse formando cadenitas, racimos, etc., cada organismo es un individuo. Después tenemos a los protozoos. Los protozoos son organismos eucariontes y unicelulares. Algunos protozoos, para tener ideas, son, por ejemplo, las amebas, algunos ciliados, flagelados, pequeños, bueno, y otros. Después tenemos a las algas y hongos, ambas con un pie puesto en cada conjunto, porque hay tanto algas unicelulares como las grandes algas pluricelulares que conocemos, y hongos, también tenemos hongos unicelulares, como por ejemplo las levaduras con las que se hace el pan, y hongos pluricelulares como ese hongo de capucha roja con redondeles blancos tan conocido, ¿no? Los vegetales son todos pluricelulares, y los animales como nosotros, o muchísimo más pequeños, pero también pluricelulares, se denominan metazoos. Esta es una de las clasificaciones biológicas, hay diversas, ¿no? Como dato de color, hay un grupo pequeño de organismos denominado parazoos, que son organismos pluricelulares, pero sus células no están diferenciadas en órganos diversos, sino que son todas similares. Y el ejemplo de macroorganismos pluricelulares son las esponjas marinas de los parazoos, y hay una especie identificada de un parazoo unicelular. Pero bueno, eso es un dato anecdótico. Lo importante es el resto de la clasificación. Y vamos a hacer un comentario más. ¿Recuerdan las cianobacterias o algas verde azuladas, que suelen darle esa coloración verde a los cuerpos de agua lénticos cuando se eutrofican, generalmente por la presencia de fósforo volcado con las aguas residuales? Bueno, estos organismos se identifican como algas porque son fotosintéticos, y además se identifican como bacterias porque no son eucariontes como el resto de algas, sino que son procariontes. Entonces, el nombre que tiene es cianobacterias, y también se acepta llamarlas algas verde azuladas. Cuando vamos a un árbol filogenético o taxonómico donde se observe la evolución de las especies, partimos de algunos primeros organismos, tal vez algún abuelo arquea, y llegamos con el tiempo a la definición de los tres grandes dominios. Ahora nos pregunto, ¿cuántas especies existen? ¿Tienen idea? Se conocen unos 2 millones de especies más o menos, y se estima que existen alrededor de 20 millones. Esto es por el ritmo al que se vienen descubriendo nuevas especies, por un lado en el mundo microscópico, pero también en ambientes macroscópicos, tanto en ambientes del fondo marino, donde hay mucho desconocido, como en nuevas especies que se van diferenciando a diario en ambientes terrestres incluso. Y ya que estamos hablando de especies, tendríamos que pensar en qué es una especie, ¿no? Para los metazoos, una definición que en general funciona es que dos individuos de la misma especie pueden reproducirse entre sí dando una progenie fértil. Por ejemplo, un caballo y una yegua tienen un potrillo que sigue siendo fértil, en cambio un burro y una yegua tienen una mula de hijo y la mula no es fértil. Esto aplica a los vegetales bastante también. Por ejemplo, cuando se cruzan especies diferentes, netamente diferentes, como ser la mandarina y la naranja, se obtiene una fruta que se llama bergamota y no es fértil. Cuando pasamos al mundo microscópico, la caracterización de especies es un poco diferente.
Siempre entra en juego, tanto en los mundos macromicroscópicos, lo similar que sea el ADN de los organismos de una misma especie, pero para clasificar a las especies bacterianas se realizan ciertas tandas de análisis bioquímicos estándares, un montón de ellos, y según las secuencias de distintas respuestas obtenidas, se diferencia que la bacteria pertenece a una u otra especie o es de una especie nueva, además de su morfología, etc. En realidad a las especies bacterianas es un poco más correcto denominarlas OTUS o OTU, de Unidad Taxonómica Operativa en inglés. Pero bueno, podemos llamarla especie. Hablemos un poquito ahora de la taxonomía. ¿Cómo es eso de los nombres científicos que usa la biología? Sabemos que nosotros somos Homo sapiens, donde Homo es el género y sapiens la especie. Aunque resulta harto difícil guardar en casilleros ordenados a todas las especies de seres vivos, la clasificación completa de esta estructura comienza por dominio, luego viene reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Pensemos, nosotros somos del dominio Eucaria o Eucariota, reino Animalia, y así podemos seguir diciendo que somos cordados por la médula espinal, mamíferos, primates, homínidos y por último Homo sapiens. En realidad la especie en sí se identifica no solo con el nombre de la especie terminal, sino con género especie, Homo sapiens. Ese par de términos no pueden repetirse, digamos. Dado que lo que la taxonomía clasifica son seres vivos muy diversos, terminan apareciendo multitud de subclasificaciones. Tenemos en pantalla la yarará grande, la víbora de la cruz, que es el animal, la víbora que provoca más accidentes ofídicos en nuestro país, y tenemos su clasificación, ¿sí? Así como mencionamos la del hombre, en este caso tenemos eucariota, animalia, cordata, vemos que hay un subfilum, saurópsida, un montón de subclases, dos, escuamata, con un suborden, viperidae, tanto las yararás como la cascabel son viperidae, y la otra famosa venenosa de nuestro país, las corales, son de la familia Elapidae, no Viperidae. La Elapidae supuestamente es un poco menos avanzada o menos desarrollada evolutivamente, aunque su veneno es más mortal para nosotros. Pero bueno, volviendo a la yarará grande, esto termina en género Botrops, especie Alternatus. Por tanto, es la especie Botrops alternatus, nombre unívoco que normalmente se corresponde a diversas denominaciones comunes no científicas. Existen reglas de escritura estricta para la denominación de género de especie. Género se escribe con mayúscula y especie con minúscula, y ambas palabras van en letra itálica. Cuando hablamos de cantidad de especies, referimos el concepto de una manera estática, cuando en realidad permanentemente hay extinción de especies y aparición de nuevas especies, en lo que podemos llamar el proceso de evolución y extinción de especies. Existen distintas teorías al respecto. Nosotros normalmente estamos formados en el darwinismo, que habla de cambios que podemos decir aleatorios en las características de los seres vivos. Muchos terminan no sirviendo y algunos que terminan haciendo más aptos a los organismos que tuvieron ese cambio perduran, lo que llamamos supervivencia del más apto. Otra teoría vigente en el ámbito científico de algunos países como Estados Unidos es el creacionismo, que se apoya en creencias religiosas y concluye, según lo escrito en la Biblia, que la vida inició en la Tierra en el año 4004 a.C. Incluso hay una fecha, creo que es el 31 de octubre o algo así. Se los cuento porque a mí me lo enseñaron en la UBA como una de las teorías vigentes, ¿no? Después, en realidad un poco antes que Darwin, tenemos a Lamarck, no mucho antes. Sus teorías fueron desplazadas por el darwinismo y a partir de allí han sido bastante desoídas, dejadas a un lado. Lamarck tenía la idea de que las experiencias de vida, las
los cambios hechos para adaptarse al entorno podían ser transmitidos a la progenie. Pongamos un ejemplo que en realidad no sé si es de Lamarck, pero se entiende bastante bien. Imaginemos una jirafa con cuello corto que empieza a estirarse, a hacer fuerza para comer la fruta de los árboles más altos, y sus hijos van saliendo con cuellos cada vez más largos, hasta que tenemos una jirafa con un cuello bien prolongado. Si Lamarck había encontrado fósiles de jirafa con cuello corto, más antiguos, y con cuello crecientemente largo, más modernos, era válido llegar a esa hipótesis. Pero Darwin encontró que no solo ocurrían cambios que eran beneficiosos para la especie, sino que había, por ejemplo, muchos otros cambios que no eran beneficiosos. Imaginemos el tigre de dientes de sable con los colmillos tan largos que le molestaban, y otros tantísimos casos. Sin embargo, en los últimos 15-20 años se han hecho descubrimientos que podemos decir llevaron a retomar algunas hipótesis lamarckianas. Parece ser que coexisten ambos mecanismos, tanto los cambios aleatorios, apoyados por el darwinismo, como los cambios para adaptarse al entorno que se pueden transmitir a la progenie, apoyado por Lamarck. En las épocas de estos gigantescos biólogos no se conocía sobre los genes. En la última parte del siglo XX la genética reforzó el darwinismo, le dio más sustento aún, y a comienzo de nuestro siglo se empezó a comprender que la transmisión hereditaria no solo se daba por los cambios en la cadena del ADN, sino que también tenían mucha importancia las proteínas en las que se enrosca el ADN, denominadas proteínas histónicas y proteínas no histónicas. De esa forma fue surgiendo un nuevo campo de investigación denominado epigenética, donde los procesos epigenéticos permiten transmitir a la descendencia algunos caracteres adquiridos por la vida en determinado ambiente. Se trata de conocimientos de frontera en los que aún falta mucho por descubrir. Una de las fallas que llevó a la crisis del paradigma exclusivamente genético y a una falla del dogma central de la biología es la relación entre la cantidad de genes y la cantidad de proteínas que forman los distintos organismos. Antes de la epigenética se entendía que cada gen terminaba traduciéndose en una proteína, pero como vemos en la tablita, con el ejemplo del Homo sapiens, nosotros tenemos unos 25.000 genes, pero contamos con unas 120.000 proteínas. Entonces, ¿cómo puede ser que si a partir de cada gen se traduce una proteína, que tengamos tantas proteínas más que la cantidad de genes? Vemos en el gráfico de torta que un 20% de las proteínas estarían explicadas por genes y un 80% no estaría explicado. ¿Cómo se llega a esas proteínas? Bueno, ahí entra la intervención de las histonas y de los mecanismos por los cuales a partir de los genes presentes terminan traduciéndose mucho más que una sola proteína de cada gen, sino que varias proteínas a partir de cada gen. Al hallar que nuestros mecanismos celulares tienen capacidades de adaptarse al entorno e incluso transmitir esas adaptaciones a nuestra progenie, lo cual puede parecer lógico, en cierta forma hace como más poderosa todavía la vida, ¿no? Otras curiosidades surgidas también en este siglo, a partir de pensar a la célula como un organismo más grande. Imaginemos si la célula fuera una persona, cosa que no es, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería el cerebro de la célula? Uno tiende a pensar que el cerebro sería el núcleo, pero en realidad el núcleo son las gametas, es con lo que se reproduce. Y esto se prueba incluso porque si uno le quita el núcleo a una célula, se han hecho estas experiencias, la célula sigue viva, no puede reproducirse pero sigue viva. Si uno le quitas el cerebro a una persona, bueno, se muere. ¿Cuál sería entonces el organismo o la organela que cumple la función de cerebro celular? Bueno, es la membrana. ¿Sí? La membrana celular es la que en cierta forma le da inteligencia a la célula.
la cantidad de PIM o proteínas intermembranosas que tiene, la diversidad de proteínas de membrana presentes, son las que le permiten a las células reconocer e interactuar con su entorno. Cuanto más diversas sean las PIM presentes, mayor será la inteligencia, podemos decir, celular. Y quizás no sea coincidencia que nuestras células neuronales tienen tan amplia membrana celular, ¿no? Con los axones y las dendritas. Pero bueno, eso es un comentario al margen, como está puesta ahí la neurona. Usaremos un ejemplo que da Lipton para entender y recordar este tema de las proteínas de membrana. Pensemos que la membrana celular está formada por fosfolípidos en nuestro caso. Las cabezas del fosfolípido son las partes polares, y la parte de adentro, las cadenitas, son las partes no polares. Podemos recordar esto con un sanguchito de manteca, ¿sí? Al que le echamos, por ejemplo, salsa de tomate. La salsa de tomate va a mojar el sanguchito, el pan, que es la parte polar, pero no va a poder atravesar la parte no polar, que es la manteca. Ahora bien, si uno le incorpora aceitunas con agujerito, con morrón, con otras cosas, esas proteínas vendrían a ser esas aceitunas vendrían a ser las PIM, las proteínas intermembrana, y cada tipo de aceituna, con cada tipo de morrón, etcétera, va a dejar o no pasar alguna sustancia, ¿sí? Ya sea de afuera para adentro, como poder sacar de las células sustancias. El ejemplo del sándwich de pan lactal y manteca es bueno para recordar la disposición de los sectores polares y no polares de las membranas celulares, y con las aceitunas nos acordamos lo de las PIM. Recordemos, cuantas más PIM, mayor es la inteligencia celular. Continuando con evolución y extinción, tenemos el site de la Red List, donde se identifican cuáles son las especies que se hallan en peligro de extinción, también las especies extintas y las que no están en peligro. Si nos toca emplazar un emprendimiento industrial en determinado sitio, será de bastante valor revisar esta Red List contra las especies presentes en la zona y verificar de cuidar especialmente a las especies que están en peligro de extinción, más allá de que uno pueda querer cuidar todas las especies, ¿no? Ahora bien, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que ocurra la evolución de una especie? Para que, por ejemplo, se haya pasado de simios más parecidos a monos al hombre actual. En general pensamos en gran cantidad de años, ¿no? Cientos de miles de años a veces, si no millones. Bueno, vamos a hacer una comparación con el mundo microscópico que es bastante interesante. Veamos esto. Las bacterias se reproducen aproximadamente cada 20 minutos. Hay mucha variación, pero tomando el dato de la Escherichia coli, es una bacteria muy estudiada, cada 20 minutos se divide cada célula bacteriana, con lo que pasa a tener su hijo, ¿no? Entonces, cada 20 minutos, una nueva generación bacteriana. Los humanos, ¿cuánto tiempo tardamos en tener nuevas generaciones? Bueno, por supuesto eso es variable, ¿no? Quizás si pensamos acá en el ITBA, a los 30 años uno tiene a los hijos, y luego vendrán nietos, etcétera, etcétera. Si pensamos en zonas humildes de nuestro país o de otros países, a veces mucho más jovencitos, los chicos ya tienen a sus hijos, capaz 14, 15 años. Puede ser que en un promedio mundial pongamos 20 años, o sea, cada 20 años hay una nueva generación, hijos, nietos, bisnietos, etcétera. ¿Aceptamos eso? Los humanos, 20 años, las bacterias, cada 20 minutos. Eso quiere decir que generacionalmente lo que para la bacteria es un minuto, para nosotros es un año. Podríamos definir algo así como un año equivalente para las bacterias, que sería un minuto. Pero a ver, entonces, si un minuto es un año para las bacterias, ¿cuántos años o años equivalentes habría en una hora? Bueno, en una hora hay 60 minutos, ¿no es cierto? Y en un día, bueno, vamos a hacer la cuenta, 60 por 24 da 1440.
O sea que en un día nuestro, para las bacterias, pasaron como 1440 años. Y en una semana, bueno, la cuenta da alrededor de 10.000 años en una semana. Y en un año, bueno, ahí la cuenta se pasa del medio millón de años. Pero guarda, ya con medio millón de años generacionalmente, estamos hablando de tiempos evolutivos, ¿sí? Tiempos en los que fácilmente pueden aparecer nuevas especies. Esa explicación comparativa fundamenta el hecho de que cada 2 por 3 aparecen nuevas especies bacterianas no conocidas. Algunas de ellas, por mecanismos adaptativos, se hacen de plásmidos que le dan resistencia a antibióticos. Han visto que seguramente habremos tomado amoxidal dúo alguna vez. El amoxidal dúo antes era solamente amoxicilina, el amoxidal, pero luego hubo que agregarle ácido clavulánico para hacer el amoxidal dúo, de manera de contrarrestar el efecto de un plásmido que le daba resistencia a las bacterias a la amoxicilina. Y así en algún momento aparecerá el amoxidal trío, etcétera, etcétera. Hablemos ahora sobre algunos conceptos de ecología, arrancando por los niveles de organización. Los ecólogos utilizan varios niveles. Nosotros veremos 3 de esos niveles que son importantes. El primero es el de población. Nos referimos a una población como un conjunto de individuos de la misma especie que habitan en un mismo lugar y en un tiempo común. Por ejemplo, los carpinchos que habitan hoy en Corrientes, o las hormigas que vivían en el patio de mi casa cuando era pibe. El siguiente nivel es el de comunidad, que corresponde a un conjunto de poblaciones de distintas especies que habitan en un lugar y tiempo común. Y el tercer nivel que vemos es el de ecosistema, que corresponde a un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio en el que viven, tanto biótico como abiótico. Recordemos aquí el concepto de que ambiente y ecosistema eran lo mismo, ambiente enfocado desde los componentes ambientales y ecosistema enfocado en las interrelaciones y funcionalidades. Veamos algunos ejemplos. ¿Esto qué sería? Bueno, una población, podemos decir, ¿no? Toda la misma especie. Y este otro caso, tenemos una comunidad macroscópica y una comunidad microscópica abajo. Y este otro, que incluye los factores abióticos, sería un ecosistema, ecosistemas naturales, ecosistemas generados por el hombre. En el caso de la pecera es un ecosistema. La foto de abajo es una planta de tratamiento de efluentes líquidos. Todo lo que está ahí adentro son microorganismos, es un ecosistema industrial generado por el hombre. Una gota en una hoja de agua con los microorganismos que viven en la gota es también un ecosistema. El planeta Tierra es un gran ecosistema. Las relaciones interespecíficas e incluso intraespecíficas pueden agruparse matemáticamente, digamos, en 6 categorías generales, que van desde el neutralismo, cuando ambas especies conviven, pero la relación no es ni positiva ni negativa para las especies, solo están ahí, pasando por la simbiosis u otro tipo de mutualismo que sean positivos para las dos especies, hasta casos comunes como la depredación, en que la interacción es positiva para el león y negativa para la gacela, digamos. Hay un principio conocido como la ley de Liebig o del recurso limitante, que se originó en la agricultura y nos dice que el desarrollo de la biomasa o de la cantidad de individuos de una especie dependerá del recurso que se haya en menor proporción. De esto hemos hablado ya sin mencionar la ley de Liebig cuando nos referimos a las cianobacterias, las algas verde azuladas, que se desarrollaban a partir de un aporte de fósforo al cuerpo de agua, cuando sabíamos que el fósforo era el reactivo limitante que estaba en concentración reducida, o menor a la necesaria para que se desarrollen más algas. Otro principio importante es la ley de Shelford o de tolerancia a las condiciones ambientales, que nos dice que la existencia de una población y su abundancia, o sea, la cantidad de individuos de esa población, dependen de su tolerancia al conjunto de las condiciones ambientales reinantes. Las variables ambientales que tendríamos en el eje X del gráfico son diversas, como ser temperatura,
humedad, viento, espacio físico disponible, presencia de nutrientes, de alimentos, existencia de predadores, cercanía del hombre de la civilización, estacionalidad climática, pH del ambiente, sonido ambiental, presencia de plantas que permitan ocultarse o no, potenciales relaciones simbióticas, etc. Supongamos que estamos estudiando al pejerrey como especie y la concentración de selenio en el agua como variable ambiental. Bueno, quizás como el selenio suele ser un oligoelemento requerido en cantidades muy pequeñas y que en cantidades escasas ya pasa a ser tóxico, habrá algún rango extremo pintado en rosado en el gráfico en el que el pejerrey no puede vivir, una zona amarilla de concentraciones muy pequeñas de selenio o relativamente altas en la que hay algunos pejerreyes que sobreviven y una zona central blanca donde habrá una importante abundancia de pejerrey. El conjunto de todas esas variables combinadas, los nutrientes disponibles, la existencia de distintas especies vivas, los factores bióticos y abióticos, digamos, todo ello hace a lo que se conoce como nicho ecológico. Viendo algunas definiciones, el nicho ecológico se define como un hipervolumen de n dimensiones o n dimensiones ambientales que describe la posición relacional, acordémonos del concepto de ecosistema, la posición relacional de una especie o población en un ecosistema. En otras palabras, cuando hablamos de nicho ecológico, nos estamos refiriendo a la ocupación o a la función que desempeña cierto individuo dentro de una comunidad. Es el hábitat compartido por varias especies e incluye todos los factores bióticos, abióticos y antrópicos con el que el organismo se relaciona. Y también podemos decir que el nicho ecológico corresponde a la combinación de requerimientos limitantes y tolerancia de los organismos, los dos últimos principios que estuvimos viendo. El concepto de nicho ecológico es importante y valioso incluso para diferentes ámbitos, no solo para el ámbito biológico. Otro concepto muy importante en ecología es el de estrategias de vida. Podemos decir que todas las especies vivas se caracterizan en dos grandes grupos, las especies R y las especies K. En realidad son dos formas de comportamiento, ¿no? Las especies R estrategas y las especies K estrategas. Las especies R se reproducen rápido y son colonizadoras. Cuando, imaginemos, se retira la lengua de un glaciar y queda la roca pelada, ¿quiénes van a rápidamente colonizar ese ambiente? Bueno, las bacterias que estén en el entorno, que cada 20 minutos, por ejemplo, pueden generar nuevas bacterias, rápidamente van a ir multiplicándose y cubriendo toda esa piedra. Luego van a llegar algunos honguitos, empezará a haber algún metazoo, algunos vegetales, luego algún pajarito que viene a comerse algún gusano, sapo, etcétera, y con el tiempo va siendo colonizado por otras especies que son especies más K. La variable K viene de capacidad de carga del entorno y las especies K están caracterizadas por respetar la capacidad de carga del ecosistema. Los leones, por ejemplo, son una típica especie K. ¿Qué pasa? El león no tiene muchísimos hijos porque se comerían a todas las gacelas y los otros animales que sean presa y terminaría muriéndose los leones porque no tienen para comer. En cambio, las especies R no se fijan en su forma de desarrollarse en cuánto alimento hay disponible, sino que se desarrollan, tienen hijos como quien saca pan del horno. Hay algunas otras características asociadas en general a las especies R estrategas, el hecho de que tienen muchos hijos, que no invierten mucha energía en cuidarlos, sino en generarlos a los hijos. Suelen ser organismos más sencillos, aunque no siempre. También hay distintos niveles de especies R. Yo puedo pensar que las bacterias en general son especies R frente a un león, pero hay algunas bacterias, comparando en el ámbito bacteriano nada más, que son bacterias más R y otras que son bacterias más K. Y lo mismo en el ámbito de animales grandes, los conejos son más R, ¿sí? Los leones más K. Dentro de las especies K, las características asociadas son que poseen periodos de gestación largos, normalmente, suelen tener pocos hijos
invierten mucha energía en cuidar a los hijos, suelen ser organismos más complejos, o no siempre, y van desplazando a los colonizadores, aunque no los exterminan, ¿no? Pero van desplazando en parte de los colonizadores. Nosotros, los humanos, ¿qué somos? ¿Una especie R estratega? ¿Una especie K estratega? Bueno, la dejo picando ahí para que opinemos. Otro concepto ecológico es la teoría de biogeografía de islas, que nos dice que la cantidad de especies que habitan en una isla depende principalmente de dos factores: la distancia al continente y la superficie de la isla. Cuanto más grande la isla y cuanto más cerca esté del continente, más especies va a tener. En este caso, ¿dónde habrá más especies? ¿En las Malvinas o en las Georgias del Sur? Bueno, en las Malvinas, ¿no es cierto?, que están más cerca y son más grandes. Además tenemos otro concepto interesante, que no hay generación espontánea de organismos vivos, quizás algo en momentos muy particulares, cuando se empezaron a originar los seres vivos, pero si no, no es que no salen de la nada, de algún lado vienen los organismos que llegan del entorno, nadando, volando, etc. Y otro concepto interesante es el de animales área específicos que necesitan grandes espacios para vivir. Como ejemplo podemos poner a nuestros jaguares, que necesitan grandes territorios para vivir, los cóndores, una enorme cantidad de territorio para vivir necesita el cóndor, etc. Otro concepto muy importante en ecología es el de disturbios. Fuera cual fuese el origen del disturbio, ya sea natural o causado por el hombre, se trata de eventos que interrumpen la dinámica ecosistémica, o mejor dicho, forman parte de esa dinámica, pero la transforman, a veces muy fuertemente. Los incendios son disturbios, una glaciación, una invasión de langostas, el ataque masivo de un hongo. En ocasiones los disturbios pueden llegar a generar un ambiente abiótico que deba ser nuevamente recolonizado. Y allí entra el concepto fundamental de sucesión ecológica, que describe nada más ni nada menos que la realidad de los ecosistemas. Pensemos el caso de la lengua glaciaria que se retira y nos queda un ambiente abiótico. Ese ambiente abiótico empieza a ser colonizado ¿por qué tipo de especies? R o K, por las especies R, ¿no es cierto? A medida que pasa el tiempo, van a ir apareciendo e incrementándose la concentración de especies K, sin llegar a desplazar a las especies R. Permanentemente va a mantener una dinámica, variación en el tipo de especies. Los ecosistemas son dinámicos, en realidad nunca se alcanza un ecosistema clímax, siempre van cambiando, hasta que en algún momento, tarde o temprano, ocurre un fuerte disturbio. Y luego de ese disturbio vuelve a comenzar una sucesión ecológica. Rejuvenecen los disturbios, rejuvenecen el ecosistema. Un ecosistema joven está caracterizado por una gran concentración de especies R y una muy escasa concentración de especies K. Un ecosistema maduro tiene una importante presencia de especies K. Vayamos ahora al anteúltimo concepto ecológico importante, que es el de biodiversidad. En la Cumbre de la Tierra del 92, en Río de Janeiro, se decidió, entre otras cosas, que debía conservarse la biodiversidad en nuestro planeta. Y ello aplicado a los distintos tipos de biodiversidad que ahora vamos a ver. A ver, pensemos, ¿qué es algo biodiverso? En general nos hacemos a la idea de muchas especies variadas, algo muy colorido. Bueno, ese es el concepto de biodiversidad alfa. La biodiversidad alfa está definida por la cantidad de especies presentes, o riqueza, y por la cantidad de individuos de cada especie, o abundancia. Cuanto mayor sea la riqueza y la abundancia, mayor será la biodiversidad alfa. Hay varios indicadores que se usan, diversos indicadores que se usan para medir la diversidad alfa, como ser el índice de Shannon-Wiener, el de Simpson, etc. A veces los indicadores
se fijan en cuán equilibradas están las abundancias entre las especies. Algunos no consideran, no tienen en cuenta que hay especies que normalmente son muy abundantes, especies R que son muy abundantes, y especies K que a veces son mucho más escasas en su abundancia. Pero bueno, son todos conceptos a tener en cuenta para la diversidad alfa. Mucha riqueza y mucha abundancia, o abundancia relativamente equilibrada, o equilibrada dentro de los tipos de especies que haya. Por otro lado, está el importante concepto de biodiversidad beta, que siempre habla de cambio o de diferencias. Se define una biodiversidad beta espacial o con la localización y una biodiversidad beta temporal. Por el hecho de conservar, de preservar la biodiversidad beta espacial en nuestro planeta, es el motivo por el que no nos dejan llevar semillas o especies de un lugar a otro del planeta. Uno no se puede ir en un avión y llevar semillas de, no sé, ir a Madagascar y traer semillas de baobab y sembrarlas en Argentina, porque la idea de la biodiversidad beta espacial es que es grande esa biodiversidad cuando en distintos lugares del ambiente encuentro diferentes especies. Pensemos el ecosistema del pastizal pampeano, donde hay una zona de pastos relativamente bajos y cada tanto un monte, que no es una montaña sino un conjunto de árboles, ¿no? En el pastizal pampeano van a vivir algunos animales y además de plantas, en la zona del pastizal refiero. En la zona del monte van a vivir otros animales que prefieren los árboles para poder esconderse. Quizás las presas o las presas grandes van a estar más en la zona del monte. Las presas pequeñas, ratoncitos que se pueden esconder entre los pastos van a animarse a meterse por ahí. Otros animales son animales de borde. Algunos como el puma, el jaguar, los zorros, no les interesa si están en el pasto o en el monte, por ello buscan cazar y visualizar a las presas que haya. Entonces, distintas especies en distintos lugares es una biodiversidad beta espacial importante, grande. Ahora tenemos también la diversidad beta temporal. ¿Qué es esto? Cuando yo tomo una foto en un momento del año y otra foto en un momento diferente y comparo ambas fotos o ambos muestreos, digamos, si encontrase las mismas especies con una abundancia similar, bueno, la diversidad beta temporal va a ser baja, o sea, no hubo cambio en el tiempo, incluso va a ser nula, puede ser cero, ¿sí? Pero si nos encontramos en algún, por ejemplo, en algún ambiente templado del planeta, templado es Argentina, por poner un ejemplo, en una zona donde hay estaciones que hace frío y estaciones que hace calor, ¿sí? No es que siempre hace frío, siempre hace calor. Bueno, en esos ambientes, con variaciones estacionales, habrá especies que viven, que migran hacia el lugar cuando hace calorcito, y otras y que se van del sitio cuando hace frío, o bien que hibernan, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a tomar una foto en verano, en primavera, encontraré determinadas especies, y en invierno encontraré otras, encontraré menos, capaz alguna que le gusta el frío, que haya llegado, ¿sí? Entonces, diferencias en el tiempo es biodiversidad beta temporal grande. Diferencias en el espacio es biodiversidad beta espacial grande. También hay indicadores diversos para medir la biodiversidad beta, el índice de Shakar y otros tantos, ¿sí? Por último, tenemos el concepto de biodiversidad gamma, que lo que busca es juntar de alguna manera las otras dos biodiversidades, alfa y beta, para tener un único valor. Pensemos una cosa, si yo hago un emprendimiento industrial no sé, en una zona boscosa, en cualquier lugar, ¿no? En cualquier ambiente, y tomo una foto de las especies presentes antes de poner la fábrica y otra un año después, pongámosle, ¿sí? En la misma estación del año, para no traer variaciones. ¿Cómo preferiría yo que sea la biodiversidad beta temporal, comparando esos dos momentos, ¿sí? Porque siempre la biodiversidad beta compara dos cosas, o dos tiempos, o dos lugares. Entonces, ¿cómo preferiría que sea la biodiversidad beta temporal a un año de haber puesto la fábrica?
baja, ¿sí? Nula. Yo preferiría que mi fábrica no haya traído ningún impacto en las especies presentes. O por lo menos esperaría que la biodiversidad alfa no se haya reducido. Y para terminar con el estudio de la biosfera vamos a retomar el concepto de bioindicación que ya tratamos cuando habíamos visto lo de orientación por signos naturales. ¿Recuerdan? Podemos decir que la bioindicación es un método de investigación aplicada a diversos sistemas ambientales. Es un sistema, una metodología por la que yo observo y saco conclusiones, ¿sí? Veamos el ejemplo. Nos dice que tenemos un ambiente que por su clima, humedad, temperatura, debería ser selvático o boscoso. Si ese ambiente se observa con ausencia de árboles y solo pocas especies de animales pequeños, o sea, pensemos animales que parecen más especies R, ¿sí? Es probable que ese ambiente haya sufrido un disturbio reciente, ¿sí? La preponderancia de especies R frente a las especies K bioindica ecosistemas jóvenes, o sea, ecosistemas en las primeras etapas de la sucesión ecológica. Veamos otro ejemplo. Tenemos un cuerpo de agua donde se ha puesto verde el agua. La dejamos así en el vaso, tomamos una muestra al microscopio y observamos la presencia de cianobacterias. ¿Qué podemos bioindicar? Ese cuerpo de agua está eutroficado y seguramente eso ha ocurrido por vuelcos de efluentes con fósforo, ¿sí? Y seguramente también se trata de un cuerpo de agua léntico. Entonces, cuando vemos un cuerpo de agua eutroficado, podemos bioindicar presencia de fósforo. ¿Y de dónde viene el fósforo? Y bueno, el fósforo puede venir del uso de agroquímicos, de algún vuelco cloacal sin tratar, etc. Ven como ya hemos ido ganando capacidad de bioindicar a partir de los pocos conceptos que fuimos viendo. Otro ejemplo más, aquí vamos a agregar una pequeña explicación. Esta fotito es de un hongo microscópico en un reactor de tratamiento de fluentes líquidos. Los hongos le ganan lugar a las bacterias cuando el ambiente está a pH ácido, ¿sí? pH 4, 3, por ahí, o 5, los hongos le van ganando a las bacterias que prefieren en general pH neutros. Entonces, si yo observo un reactor biológico donde tendría que haber bacterias y observo presencia de hongos, lo que puedo bioindicar es que el agua está trabajando a pHs ácidos, ¿sí? Entonces, bioindico acidez por presencia de hongos. Si esos hongos estuvieran en nuestro cuerpo, podríamos bioindicar humedad, temperatura, etc. Hay métodos que utilizan la bioindicación, en particular la ley de tolerancia de Shelford, para saber si un cuerpo de agua tiene agua limpia o agua contaminada. Se toman muestras de zonas diferentes del fondo del cuerpo de agua, tratando de cubrir todas las zonas diferentes que uno encuentre, y luego los organismos encontrados se llevan al laboratorio, se observan con lupa, se separan y se hace lo posible por identificarlos a nivel de familia, no de género y especie, sino a un rubro más general que es el de familia, más sencillo. Hay algunas familias de macroinvertebrados bentónicos que son muy poco tolerantes a la contaminación y otras que son bastante tolerantes. Si se encuentra una presencia de una cantidad importante de familias que no son tolerantes a la contaminación, puede asegurarse que ese agua está limpia. Ahí tenemos la cuenta que se hace según las familias observadas, en un caso como un río de Colombia en particular. Este método hay que ajustarlo para cada lugar del planeta. Bueno, en definitiva, la bioindicación es una especie de actividad detectivesca que tiene muchísimos usos y vamos a tener que emplearlo para hacer el trabajo práctico 2, entre otras cosas, junto con algunos conceptos de biodiversidad. Así que, bueno, a practicar y adelante.